Hace tiempo en un bosque alemán en medio de la noche no se podía oír otra cosa que no fuera el viento helado que susurraba entre los árboles, hasta que sin aviso alguno otro sonido lo interrumpió, unos pasos desesperados. Una mujer corría por el sendero oscuro sin ninguna guía más que sus ojos y el latido interminable de su corazón. Su respiración se entrecortaba mezclada con el crujir de las hojas secas bajo sus pies. Estaba cansada y sin embargo, el miedo que sentía la empujaba a continuar sin bajar el ritmo. Un miedo primitivo en lo más profundo de su carne. A lo lejos, las luces del pueblo parpadeaban entre las hojas de los árboles. Las piernas le ardían, su cuerpo estaba al borde del colapso, pero no podía detenerse. Aún no. Cuando por fin cruzó la entrada del pueblo, cayó de rodillas en el suelo e incluso antes del impacto, giró su cabeza y miró lo más rápido que pudo hacia atrás. Sus ojos esperaban ver algo o a alguien, pero entre la penumbra de la noche no fue capaz de ver nada. Los primeros pueblerinos se acercaron, confundidos por la escena y algo perturbados al ver el horror que tenía la mujer en su rostro. Ella intentó hablar, pero solo salieron jadeos, suspiros entrecortados e intentos de mencionar alguna palabra. Cuando recobró el aliento apenas pudo susurrar algo. Esa casa. Esa maldita. Hinterkaifeck era una finca ubicada en el bosque Grover, entre las ciudades bávaras de Ingolstadt y Krobenhausen, a una hora en coche de Múnich. Dentro de esta habitaba una familia conformada por 5 personas: Andreas Gruber, su esposa Casilia, su hija, una mujer ya viuda llamada Victoria, y sus 2 nietos, Casilia de 7 años y Joseph de 2 años. La granja se encontraba aislada parcialmente del resto del mundo por la lejanía con los vecinos más cercanos y la ciudad de Kaifeck, que quedaba a 1 kilómetro. A día de hoy la finca ya no existe, debido a que todas las personas cercanas concordaron que sería mejor no conservar aquel palacio de muerte y horror. Pero bueno, para contar la historia primero tengo que contarte sobre los Grubers, la familia principal. Andreas tenía 63 años para 1922, y cómo decirlo sin que suene mal, era una mierda de ser humano. Maltrataba y golpeaba de forma frecuente a su esposa, que tenía 72 para ese momento. Pero a su querida Victoria en temas de golpes no le hacía nada. Pensarás que esto es porque pues en parte amaba a su hija. Y sí, la amaba, pero de forma peculiar. Se rumoreaba que Andrea se habría enamorado de su propia hija. Y cuando esa quedó viuda después de la muerte de su esposo en la Primera Guerra Mundial, la trajo inmediatamente a su finca para aislarla ante el resto del mundo, donde no le permitió volver a casarse o siquiera tratar algo con alguien más. El rumor llegó a tal punto que se contaba que el nieto menor de 2 años era el resultado de ese particular amor entre Andreas y Victoria. Como entenderás, en todo el pueblo el nombre de Andreas era repudiado y hasta cierto punto sumamente odiado. Su hija en cambio era querida por todos, era bella y su voz era angelical. Se dedicaba a trabajar en el coro de la iglesia con un papel de gran importancia dentro de este. Establecido que esta familia era disfuncional desde el minuto 1, comencemos con los hechos que ocurrieron antes del fatídico 31 de marzo. La criada renunció y salió corriendo de esa casa, hablando directamente de que el lugar estaba embrujado, afirmando haber oído voces que le susurraban cosas y escuchar pasos que merodeaban en el ático, lugar que por más que revisaba, nunca había nadie. Después de 6 meses de esto, Andreas descubrió en la nieve unas pisadas extrañas que se originaban del interior del bosque y se dirigían directamente a su casa, cosa rara y tétrica de por sí. Pero lo perturbador para él fue ver que las huellas iban a su casa, pero no se devolvían al bosque, o sea que alguien desconocido estaba dentro de su hogar. Asustado revisó todo rincón de la vivienda, incluido el granero y el armario de herramientas, y pues no encontró a ningún intruso. Esa noche se acostó pensativo, reflexionando sobre qué podrían ser esas huellas, hasta que unas pisadas en el ático lo levantaron de su cama. Ya lo había revisado en el día, pero eso no quitaba que alguien estaba allí, recorriendo su casa a su gusto. Subió lo más rápido que pudo las escaleras y al echar un vistazo, no había nada otra vez, solo oscuridad. A la mañana siguiente de este incidente, la familia se topó con un periódico en su puerta que nadie reconoció. La situación los inquietaba profundamente. Había la posibilidad de que alguien estuviera paseando por su casa, y no sabían qué era lo que más temían: tener a una persona misteriosa en su hogar o no saber siquiera si eso era una persona. El 30 de marzo de 1922, el juego de llaves de la familia desapareció y jamás pudieron encontrarlo. Mientras buscaba las llaves, el esposo y padre maltratador se topó con una serie de arañazos en la cerradura de su armario de herramientas, o sea que algo o alguien trató de abrirlo.
La situación, como entenderás, no está muy bien que digamos, pero la familia necesitaba una empleada, así que contrataron a María Baumgartner. El 31 de marzo esta mujer entraría a servir a la familia. Lo curioso del caso es que su primer día de trabajo resultó ser su último día de vida. El 4 de abril la gente empezó a preocuparse. Nadie había visto a ningún miembro de la familia. La niña Casilia no había asistido a la escuela. Ningún gruber había ido a la iglesia, lo cual es raro, más considerando el cargo tan importante que manejaba Victoria en el coro. El correo de la familia se estaba acumulando a montones en la oficina de correos. Así, un grupo del pueblo decidió ir a ver qué pasaba. Al llegar todo estaba tranquilo, en silencio y con pinta de no haber pasado nada malo. A pesar de esto, las vibras que daba la escena no eran igual de tranquilizadoras. Lo callado del sitio les erizó la piel. La casa tenía una apariencia normal, igual que el granero, al menos por fuera. El problema vino cuando revisaron por dentro. Sobre un charco de sangre coagulada se hallaban apilados cuidadosamente algunos miembros de la familia. Estaban macabramente puestos uno encima del otro. Parecía que habían sido dejados así con mucho cuidado. De 6 personas que debían estar, solo se hallaron 4 en el granero: Andrea, su esposa, Victoria y la nieta mayor Casilia. Los otros 2, María y Joseph, estaban en la casa igual que el resto, muertos. María en su cama y Joseph en su cuna, ambos bañados y encima de un charco de su propia sangre. La cosa sí que pintaba feo, la verdad, así que llamaron a la policía. Los oficiales no demoraron en llegar. Tiempo después se revelaría con la autopsia que todos murieron de golpes en la cabeza con una piqueta. Además, Victoria tenía marcas de estrangulamiento, pero no fue la causa de su muerte. Con el arma todos murieron al instante, excepto la niña, Casilia. Parecía haber resistido un poco más con las heridas mortales que se le infligieron. La investigación determinó que el asesino habría traído de alguna forma a cada persona por separado al granero, dejando a María y a Joseph al final al estar ellos ya en su cama. Se sabe que Victoria y Casilia serían las primeras en morir, puesto que todos traían pijama menos ellas dos, por lo que antes de ir a prepararse para dormir, estas fueron a investigar algo que les llamó la atención en el granero. El resto fue cayendo uno a uno. De cada cuerpo puede decirse que fue tratado de alguna manera. Los del granero estaban cubiertos de heno, el de María estaba tapado con sus sábanas y Joseph estaba cubierto con una falda de su madre. Si prestaste atención, habrás visto que la fecha de muerte fue el 31 de marzo y los vecinos fueron y los encontraron el 4 de abril. Y el problema viene cuando, según en estos días, personas que pasaban cerca o vivían por allí reportaron el haber visto cómo salía humo de la chimenea, lo que quiere decir que dentro de la casa había alguien. La policía describió después que también parecía que alguien había comido recientemente en la casa, que alguien usó una cama poco antes que descubrieran los cuerpos. Incluso se veía que el ganado estaba bien alimentado y que se les había dado de comer recientemente. Ningún animal fue violentado, excepto el perro que fue golpeado, pero en general estaba sano, amarrado en una parte del granero con mucha paciencia. Ahora, aparte de lo raro que fue encontrar los cadáveres, tenemos que pensar que quién o quienes hicieron esto se quedaron de visita en la casa de las personas a las que les acababan de quitar la vida. Las autoridades pensaron en su momento en un robo, pero no se vio que se llevaran cosas de valor. Además, ningún ladrón se quedaría 4 días a robar. Y aparte come, duerme y alimenta al ganado. La parte que se haya quedado es simplemente bizarra. Tal vez pensó que en un buen rato nadie extrañaría a los Gruber, por culpa sobre todo de Andreas. Así que en un momento de máxima depravación decidió quedarse a disfrutar en el hogar de sus víctimas. Lichtenberg fue uno de los principales sospechosos por lo siguiente: era el padre de Joseph, tenía relación directa a la familia, y un que otro problema. Victoria quería demandarlo por la pensión alimenticia, lo cual lo dejó fastidiado. Se barajó la idea de que hubiera sido un crimen pasional por celos con Andreas por posesivo y la relación especial con Victoria. Lichtenberg fue uno de los miembros del grupo que encontró los cuerpos. Los demás hacen mucho énfasis en cómo cuando los vieron todos estaban horrorizados, excepto él, que se notaba tranquilo. Movió los cadáveres sin ningún tipo de desagrado y cuando se le preguntó que qué estaba haciendo, solo respondió: buscando a mi hijo. Este se movía por la zona como si recientemente hubiera estado ahí, hace pocos días o inclusive hace pocas horas. Recordarás que el perro estaba amarrado. Este tomó una actitud defensiva y agresiva en contra de Schlittenberg, nomás verlo y tenerlo cerca, como si ya lo hubiera visto antes y este le hubiera hecho algo al pobre animal. Al final de todo, simplemente no tenían suficientes evidencias concretas que lo relacionasen directamente con el crimen y nunca fue detenido por ello. De hecho, hasta la fecha, nadie ha sido detenido por este crimen.
Los cráneos de los cadáveres fueron enviados a Múnich a ver qué podrían sacar de estos en base a un análisis, pero por cosas de la Segunda Guerra Mundial nadie sabe a dónde fueron a parar. Otra teoría, también de un crimen pasional, habla de cómo Carl Gabriel, el esposo supuestamente muerto de Victoria, no estaría muerto. Habría perecido en la Primera Guerra Mundial, pero jamás hallaron su cuerpo, por lo que no es una baja confirmada tal cual. Podría haber fingido su muerte para librarse de su esposa, pero se arrepintió y cuando volvió, vio como su mujer ya tenía otra relación, viendo también lo de su padre y con todo esto hizo lo que hizo. Esta teoría fue alimentada por los informes de dos personas que afirmaban haber conocido a un soldado ruso después de la Segunda Guerra Mundial que había afirmado ser el Hinterkaifeck Killer. Otra suposición nos remonta a que en estos años ocurrió la subida al poder del alemán de bigote gracioso. Obviamente ese personaje generó una enorme represión política en todo el país, causando cosas como guerra de guerrillas, asesinatos y demás. En este escenario cabe la posibilidad de que algún grupo al margen de la ley haya dado con la granja de los Gruber, les hayan hecho lo que tenían que hacerles y listo, un nuevo escondite. Tal vez para descansar después de una larga jornada de caminar a lo largo de Alemania, tal vez para esconderse de un grupo rival, o quién sabe al final. De ser cierto, la verdad que hicieron todo bien, no quedaron pruebas que afirmaran esta teoría, más allá de que pueda explicar la parte tétrica de la historia, por qué se quedaron en la casa. En la actualidad el caso resurge cada tanto en Alemania buscando ser resuelto sin mucho avance. Ya no hay pistas confiables, los testigos y sospechosos ya están muertos, y no se puede saber nada con certeza de esa época por las medidas tan primitivas para investigar y rastrear crímenes de este tipo. Lo más que podemos decir es que el caso de la granja Hinterkaifeck es uno de los más misteriosos a nivel mundial. El hecho de no poder conocer a ciencia cierta qué ocurrió, el ver cómo parece que el asesino se quedó tranquilo habitando la casa, el saber que él o los homicidas salieron impunes y jamás fueron castigados por un crimen tan atroz, viviendo feliz sus vidas sin estar en prisión. Una tragedia en todo caso que solo nos hace pensar la facilidad que tienen algunos individuos para acabar con la vida de las personas sin ningún remordimiento.